Decía que nos íbamos a meter en este bloque con el dato de la tarde de ayer, la inflación del mes de octubre, una inflación que fue más baja en verdad de lo pensado, porque recordemos que se hablaba durante toda la mañana de ayer, estuvimos mencionando este tema, un dígito sí, pero se hablaba de el 9, 9,1, 9,2, finalmente fue de 8,3. Un 142% de inflación acumulada de enero a la fecha, en lo que va del año. Y la proyección que se hace hacia adelante, ¿consolida una baja? Bueno, la mayoría de las consultoras dicen que no, que todo lo contrario. Vamos a saludar a Damián Dipache, analista. Nuevamente tenemos el gusto de contactarnos contigo. ¿Cómo estás, Damián? Nuria soy. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿para vos fue más bajo de lo que se esperaba el índice de ayer? Sí, a nosotros nos daba en el orden del 9,5%, alimentos nos daba 9,7%. Sin embargo, voy a ser, generoso con los datos del INDEC. Había casos donde nosotros nos daba más alto de lo que le dio el INDEC, algunos productos puntuales, por ejemplo, arroz blanco que el INDEC le dio 35%, fideos secos que le dio 32%, a nosotros nos daban el orden entre el 25 y 26%. Aumentos fuertes, los productos son... Noto como cierta... No. Ah. No, yo Pensé que era medio irónico. No, en serio, al INDEC le dio más alto de lo que nos dio a nosotros en el reglamento privado. Ah, les dio más alto. Pensé que a ustedes les daba más alto que al INDEC. No, al INDEC le dio más alto de lo que nos dio nuestro reglamento privado. Sí veo una fuerte baja de los estacionales. El INDEC tiene una canasta que pondera, o sea, cada artículo tiene una representación respecto de esa canasta. Y también no mide mucho precio justo porque es 2,7%. Quizás, como mide grandes superficies comerciales respecto de pequeños establecimientos, esa diferencia de metodología de grandes superficies comerciales, donde además de precios justos, hay precios que están por debajo de lo que pasa en los autoservicios, quizás esté mostrando la diferencia. Claro. También tenés muchos regulados, en los comercios de alta superficie o de superficies grandes como los supermercados, todos los precios están congelados, o no solamente precios justos. Exactamente, de hecho el programa que tiene de congelamiento del gobierno son casi 30.000 productos. Claro. En total, entre todos los rubros y categorías, muchos están presentes en las grandes superficies, por eso digo, tiene una participación el programa. Ahora, en el caso de los regulados, que el gobierno intenta que no suban por encima del índice de la inflación y que tiren el índice hacia la baja, también tuvieron su incidencia. En el caso de salud, viste que las prepagas, la medicina prepaga, tenía la posibilidad de tener una medicina prepaga más económica si te anotabas. En el caso del transporte, lo mismo, se siguen manteniendo los subsidios. Vivienda, agua, electricidad, la energía sigue el nivel socioeconómico medio, paga el 17% de la boleta, el bajo 11%, o sea, se efectivamente paralizó el nivel de aumentos y la variación de precios en esas categorías. De acá para adelante, me parece que vamos a vivir un escenario diferente, ¿no? A ver, hablamos de consolidación de baja inflacionaria cuando hablamos de 3 meses, ¿no? Del mismo modo que con otros, sí, con otros índices, recesión, por ejemplo. Con lo cual, el tema sería ver qué pasa noviembre, diciembre, enero. Noviembre están hablando de una inflación más alta por cuestiones estacionales. Diciembre siempre es un mes que las fiestas y demás hacen que el aguinaldo, la gente cobra aguinaldo y lo vuelca, obviamente, en compras, en consumo. ¿Vos esperás? Se habla de una inflación de 2 dígitos hasta febrero inclusive. Es más, se habla de que podría descender recién en abril. Para mes de noviembre es difícil proyectarla. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera, que es el 19 de noviembre. ¿Qué pasa si gana Massa? ¿Qué pasa si gana Milei? Efectivamente, mañana vamos a tener una devaluación del tipo de cambio de solamente el 3% y eso no va a acontecer en lo que resta del mes. No lo sabemos. La realidad es que Massa no dijo en ningún momento, yo no voy a devaluar después de... dijo que va a devaluar el 3% el 15 de noviembre, pero no dijo que va a ser después del 19-20 de noviembre. Entonces eso, en definitiva, también termina referenciando qué pasa con los precios. ¿Qué va a pasar con el paralelo? Porque si no tenés el acceso al tipo de cambio oficial y la realidad es que los niveles de reserva del Banco Central son muy bajos, comienza a generarse esa tensión en el mercado. Siempre que subió el paralelo, genera tensión en el mercado.
Por otra parte, mes de diciembre, nuevo presidente. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? Hoy, si bien el ROFEX ayer bajó la tendencia, espero un tipo de cambio de 640 pesos por dólar, el oficial. O sea que sería necesaria una devaluación. Esa devaluación va a ser solamente el dólar comercial, es decir, los 500 pesos que hoy se le pagan a los productores se va a pagar a ese, va a haber directamente un desdoblamiento, ya no va a estar el programa de exportador, sino un desdoblamiento comercial. Bueno, no lo sabemos. Claro. Pero el dato más optimista de inflación para el mes de diciembre estaría siendo del 13-14%, uno pesimista del 17% y uno muy pesimista del 20%. Para que te des idea del grado de incertidumbre en estos tres escenarios que te digo: a qué tipo de cambio, sigue existiendo el programa exportador, hay desdoblamiento, cuánto va el paralelo. En esos escenarios, estos tres indicadores que yo te muestro son los en los cuales se va a mover la inflación. Gane quien gane la elección el domingo. Sí, gane quien gane la elección el domingo. Desde el más optimista al más pesimista, estos son los datos de proyección para el mes de diciembre, ¿no? A ver, la incertidumbre también juega en contra, ¿no? La incertidumbre, el que no exista un plan, recién hablábamos con Ariel Maciel de esto, el que no exista un plan de estabilización presentado por ninguno de los dos candidatos, el que no se hable de cómo controlar la inflación. Digo, ningún candidato dice qué va a hacer durante estos meses que se prevé una inflación. Desde la consultora más cercana hasta la más opositora al gobierno hablan de inflación en estos órdenes que mencionas vos. En un debate que de 2 horas, el término inflación casi fue inexistente. La mayor preocupación de los argentinos no se habló. Ahora, ¿no les convenía a ninguno de los dos hablar del tema? No, yo creo que a Milei le convenía, pero en el módulo de economía, Massa lo atacó con sus consultas sobre la dolarización, cierre del Banco Central, etcétera, y no tuvo la posibilidad alguna de mostrar la situación por la cual atraviesa la economía en materia inflacionaria, ¿no? Pero ¿Milei sabe qué hacer con la inflación? Bueno, ahí la situación es la siguiente. Suponete que Milei vaya a un ajuste fuerte de la economía con un intento de reequilibrio del déficit fiscal, que en algún momento en los próximos 6 meses logre un superávit fiscal. Ya tenés una inflación solamente de corrección de los precios relativos a la economía, que sea más o sea Milei más gradual o más en forma más avanzada, vas a tener que tener inflación por delante sin ninguna duda. Mirá, como vos no tenés la forma de financiar ni Massa ni Milei las tarifas, los subsidios, una revisión con el Fondo Monetario Internacional te va a decir: flaco, se acabó la elección, basta, se acabó la fiesta, yo te lo apruebo, pero me tenés que levantar los subsidios de tarifa de energía, subsidio de gas, subsidio de transporte público, me tenés que corregir el tipo de cambio. Solamente esos movimientos van a la inflación. A eso hay que ver qué grado de confianza logra el próximo presidente de la Nación Argentina respecto de la demanda de dinero. Va a haber demanda de dinero, van a poder monetizar los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, van a cortar la emisión, hay mucha incertidumbre, nadie habló de eso. ¿Qué va a pasar con las LELIQ? Es una pregunta que en algún momento le hizo Javier Milei a Patricia Bullrich, pero en este debate estuvo ausente. Y detrás de las LELIQ están los plazos fijos. Y nadie habló de ese tema en este debate, porque es un tema muy, pero muy preocupante. ¿Qué va efectivamente a pasar con ese punto, ¿no? Tampoco se habla demasiado de cómo se va a cumplir con estas microdevaluaciones que en algún momento fueron prometidas para después del 15 de noviembre. Todavía no sabemos si esto va a suceder, el miércoles, el martes, perdón, porque el lunes es feriado, vamos a tener otro valor de dólar. Digamos, estamos hablando además de un dólar oficial que es el precio real, 350 pesos. Es yo lo tengo ajustado por inflación. ¿Cómo? Mirá, si lo ajusto por inflación, yo lo ajusté por inflación, está 3.50. Si yo lo ajusto por inflación en todo el periodo de Alberto Fernández, me da un dólar de 500. Si el dólar exportador lo ajusto por inflación, me da un dólar de 600. Quiere decir que en cualquiera de los casos está retrasado y el que tenemos arriba es un dólar de recontra estrés, digo el paralelo. Claro. Ahora, ¿el tipo de cambio solamente se ajusta por inflación? No, es como cualquier bien de la economía, se ajusta por la cantidad que tenés. Como no tenés dólares, vos tenés que ajustarlo para que efectivamente se compense ese precio barato del dólar con un precio más caro hasta que puedas recomponer esa balanza. Claro. Entonces, en realidad no se ajusta solamente por inflación, se ajusta por la cantidad que tengas. Esto como que vos tengas una panadería
y venías ofreciendo 20 kilos de pan al día y tenés solamente 1 kilo de pan. ¿Cuánto vale ese kilo de pan? Y no vale lo mismo que valía siempre. Claro. Lo mismo te pasa en la reserva del Banco Central. Estás retrasado por inflación, pero además no tenés $2, por lo cual tenés que ofrecer $1 más alto al mercado para equilibrar esa balanza, para que no sea tan, digamos, conveniente importar en exceso y sea más conveniente exportar y liquidar. ¿Cómo te imaginas el martes 21? Me imagino que si Sergio Massa es presidente, en esas 24 horas va a intentar que la apertura del mercado sea lo más tranquila posible. Me imagino un Sergio Massa ya hablándole al Fondo Monetario Internacional cuando le cerró la puerta en los últimos meses. No habló absolutamente nada del Fondo Monetario Internacional. Y me imagino que en el caso contrario, tengo muchas dudas sobre lo siguiente. ¿Va a haber una transición ordenada como la que sucedió en aquel momento entre Macri y Alberto? Donde Alberto le dijo, déjame el dólar en 60, intervenime en el mercado hasta que asuma. ¿Va a haber esa transición de diálogo? ¿Va a poder generar confianza Javier Milei entre el domingo a las 12 de la noche y el martes a las 11 de la mañana? ¿Tranquilidad y confianza como para que el dólar no vuele por los aires el día martes? Son 2 o 3 inquietudes que tengo. Me parece que es fundamental y no las podemos decidir nosotros. No, va a decidir en ese momento. Claro que no. A 5 días de las elecciones, esa es gran parte de la incertidumbre que reina, que tiene estos días. Gracias, Damián. Un placer. Abrazo grande. Te mandamos un saludo grande. Damián Dipache, economista. Vamos a hacer una pausa enseguida. Venimos, no se vayan.